Bienvenido, Oscar, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Está presentado el tema, no sé por dónde entrar, ¿no? Si que te parece por el fenómeno popular, ¿no? Por el fenómeno social. Bueno, es muy importante eso. Eh, Hay dos epistemologías, digamos, en el campo del análisis político y de las ciencias sociales en general. Una epistemología que se restringe a lo observable, a lo empíricamente comprobable, que posibilita, digamos, medir los fenómenos, que vendría a ser una teoría analítico-empírica basada en métodos cuantitativos y donde no cuenta la interpretación del observador, no cuenta la cultura, no cuentan los valores, no cuentan las creencias, no cuentan cuestiones incluso de de filosofías, si se quiere, sino simplemente se mide lo que es observable. Esa teoría de la política sirve para la coyuntura, para las cuestiones meramente circunstanciales del día a día, digamos. Ahora, eso no te sirve para comprender los fenómenos macro políticos, y menos desde el punto de vista de la historia. Acá ya tenemos que entrar en otra epistemología, que es la epistemología interpretativa, hermenéutica, comprensiva, y que también busca encontrar el sentido de la historia. Esto es ya irnos a un nivel más abstracto que probablemente en el corto plazo y en el hecho concreto no se visualiza, pero que requiere de ser considerada porque ese hecho concreto, aislado aparentemente, en el devenir del tiempo tiene un sentido. Y ese sentido se va visualizando y se va corroborando en la historia, digamos. ¿Bien? Entonces, tener una mirada historiadora, una mirada de filosofía de la historia, tener una mirada de comprensión de los fenómenos sociales es muy importante. A partir de esto, tenemos que decir que en el caso mío no me sorprende para nada todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tengo esa mirada interpretativa, hermenéutica de los procesos históricos. O sea, vos estás diciendo que veías venir, No, eso yo siempre, todo nuestro análisis de la historia está basada en eso. que esto iba a pasar, digamos. Claro, porque lo social existe. O sea, esta primera epistemología considera que lo social es la suma de individuos. En esta segunda epistemología, lo social tiene una entidad, tiene una realidad que está por afuera de los propios individuos. Y eso que es social tiene una conciencia, y esa conciencia se activa en momentos o en instancias claves del proceso histórico. Y eso genera hechos que son aparentemente imposibles de ser explicados por las teorías tradicionales. Caso concreto, el 17 de octubre de 1945. Caso concreto, el evento que recupera a Chávez en Venezuela. Caso concreto, la revolución iránica, digamos. Volvamos pero acá. todo eso Cristina, viene a explicar esto. Cristina y el balcón. Cristina, hay una relación con lo social, hay un liderazgo, hay una relación líder-masa que se ha construido en un momento de la historia que permanece constante en el tiempo, que nadie la ha podido modificar. Todos apostaron a que Cristina Fernández de Kirchner era corrupta o había perdido la elección o estaba terminada o era una vieja que se tenía que ir a su casa, etc. Y esa observación tenía rasgos de verdad vistas así de manera desvinculada en este vínculo que decimos histórico, que es el de la relación líder-masa. Hay un sector del pueblo argentino cuantitativamente muy numeroso, estamos hablando de un porcentaje entre el 20 y el 30% del electorado, si lo querés cuantificar, en el caso de Provincia de Buenos Aires, y si lo llevas a nivel nacional sería más o menos lo mismo, que encuentro en ella una representación política genuina de sus expectativas y de sus demandas inconscientes y conscientes. Por lo tanto, ahí necesariamente iba a acontecer un evento cuando hubiera una acción deliberada
del aparato estatal de hacerle y o provocarle un daño concreto, independientemente de la legislación, independientemente de las razones que se argumenten. Y eso es lo que ha sucedido. Incluso ha logrado que dirigentes políticos de dentro del peronismo, que son adversarios históricos de Cristina y que se han ido, incluso algunos del peronismo, por ser sus adversarios, caso concreto Urtubey, caso concreto el Topo Rodríguez, caso concreto Moreno, que si bien al principio no era adversario, se retira del peronismo por no estar de acuerdo con las políticas de Cristina, y no obstante ahora están siendo convocados alrededor de Cristina. Eso es una cuestión. Y por otro lado, ha logrado también que la izquierda, que históricamente la verdadera izquierda política de la Argentina, en donde está Del Caño, está el movimiento al socialismo, etcétera, todas esas fuerzas también han hoy expresado su apoyo a la persona de Cristina Fernández de Kirchner. Y acá concurren varios factores: una crisis económica, un gobierno que no acierta, un gobierno que castiga a los sectores más débiles, y al mismo tiempo, como vos lo dijiste en alguna editorial que te he leído, digamos, la frutilla del postre es la efectivización de una condena por parte de la Corte. Entonces ahí hay una conjunción de fenómenos que hacen que se evidencie esto que yo le llamo una relación líder-masa que está presente en la conciencia social. Mencionaste el gobierno como un elemento que no se puede separar, ¿no? Digamos, esto está pasando durante el gobierno de Javier Milei. En un momento histórico concreto, claro. ¿Y cómo juega Milei en esta etapa? Y Milei, supongamos que Milei no ha tenido nada que ver, hay dos posibilidades: que Milei ha sido el promotor de esta estrategia, juntamente con Macri, que ambos hayan propiciado y o promovido estrategias de influencia para que la Corte acelere la sentencia, y que Milei no haya tenido nada que ver y que esto ha sido una decisión autónoma de la lógica del aparato judicial. Milei en cualquiera de los dos casos va a ser un actor involucrado, porque las consecuencias de todo esto, ¿cuáles van a ser? Que en las elecciones de octubre pierda la elección. Eventualmente, a partir de este fenómeno, están dadas las condiciones. Se crean condiciones favorables para esa derrota electoral. Por cuanto que al mismo tiempo que el justicialismo, el peronismo, los sectores opositores, cualquiera que sea hasta ahora el nombre que le pongamos, no han disminuido en su caudal electoral, porque no ha habido una derrota, ni siquiera tampoco, digamos, que tenga el gobierno un éxito electoral absoluto. De hecho, se está verificando eso en las elecciones parciales, y hay una paridad de fuerza hasta ahora, y no obstante así, este hecho desequilibra esa paridad de fuerza. El tercio ese que había se desequilibra y se pone a favor de la principal oposición, que es Unión Popular. Y por otro lado también le imprime una orientación a esa oposición, ¿no? Porque vos fíjate que se venía debatiendo la oposición entre una oposición más blanda, más razonable, más dialoguista, y una oposición más dura, ¿no? Es como que termina de definir y de volcar lo que puede funcionar, ¿no? Profundiza el antagonismo. Ajá. Se profundiza el antagonismo, porque acá en este antagonismo no hay puntos medios, no hay instancias de diálogo, no hay formas de salir ahora del antagonismo. Es más o menos el equivalente de lo que ha pasado en la política internacional entre Netanyahu e Irán. O sea, con ese bombardeo, listo, se cortó toda posibilidad de comunicación y de diálogo y de negociación. ¿A dónde va a desencadenar eso? Y a más guerra, más conflicto. En nuestro caso va a desencadenar en más antagonismo social, que esto conlleva que van a haber más movilizaciones, van a haber más confrontaciones mediáticas, y la elección de octubre se va a mostrar muy polarizada. Oscar, ¿Milei lo desdibujó, lo borró y lo eliminó a Macri, o es
prematuro decirlo? No, Milei lo reemplaza a Macri. Lo reemplaza en términos de que Macri era el referente de uno de los actores colectivos en la Argentina, que son las ideas de centro derecha, las ideas neoliberales, y eso hoy lo está ocupando Milei, porque el liderazgo de Macri ha sido vetado por los actores más importantes de la política y de la economía y de la cultura que lo sostenían oportunamente. Lo de Macri, digamos, eso no le quita carácter a él de ser un individuo con fuerza, de poder y competencias para intervenir en los escenarios. De hecho, se le adjudica a él haber tenido una capacidad para mover fichas en este esquema. Pero Milei propiamente en la política en general lo ha suplantado. Hoy es Milei el referente alternativo de los movimientos populares. ¿Y lo ves a Macri con margen para reposicionarse o te parece que eso ya no tiene vuelta? Bueno, en política en la Argentina nunca nadie sabe, pero Claro. digo, Macri creo que nunca ha dejado de tener una posición de poder, ni la va a dejar de tener porque es un hombre que, además de hacer política, además de haber conformado un partido, además de haber sido presidente, es multimillonario. Entonces tiene un juego en el mercado como lo tiene en el orden de las instituciones de la democracia. Pero me parece a mí que como candidato a presidente nuevamente o como un referente que articule la política argentina, en un ensayo de laboratorio se lo puede poner, pero en términos de la dinámica natural de los procesos ya no va a volver, Macri. Como tampoco es muy probable que no vuelva Cristina. Me refiero a que eso no quita que ambos intervengan en la determinación del curso de los hechos por ahora, hasta que emerjan nuevos referentes, digamos, que sean los que definan el tablero de lo que va a suceder. Oscar, dijiste recién que te imaginás un escenario polarizado, que esto termina de decantar un escenario polarizado. Y por eso que te pregunto, ¿en San Juan también? Digo, en San Juan donde hay un tercero ahí que no está de un lado ni del otro y que es el gobierno de la provincia. Que coinciden las fechas electorales necesariamente arrastra el comportamiento electoral de toda la Argentina. Es muy difícil sustraerse a esa dinámica, porque todo va a acelerarse en el devenir del mes de septiembre y octubre, que es cuando se van a llevar a cabo las elecciones. Y es más, en septiembre está la elección de Provincia de Buenos Aires, que es una elección testigo de lo que puede llegar a acontecer en octubre. Sí, entonces también te imaginas a San Juan. Sí, necesariamente. Obviamente los niveles de intensidad que tiene la política sanjuanina son inferiores porque las realidades locales son diferentes y los actores son distintos, pero la problemática de la agenda política es la problemática nacional. Va a ser la contrastación de dos modelos, un modelo distributivo de inversiones a cargo del capital nacional y un modelo transnacional abierto y puramente competitivo, sin límites sociales, como es el modelo vigente. No hay, esto que decía el interlocutor anterior, que la única posibilidad es la inversión y la exportación, eso está fracasado. Y más en un mundo donde se han cerrado las economías de los países y las grandes potencias están en una guerra económica con aranceles y con búsquedas permanentes de constituir alianzas internacionales para crear bloques cerrados. Y nosotros estamos acá flotando en una nube de Úbeda, donde el Mercosur lo hemos destruido, nos subordinamos a Estados Unidos, con el cual tenemos una economía competitiva y que además nos ha arancelado.
Y estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Y eso se va a ir agravando y se va a sentir en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. De hecho, se viene sintiendo, independientemente de los indicadores formales del IPC. Oscar, muchas gracias. No, gracias a usted, muy amable. Oscar Rivero es politólogo, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan y nos ha ofrecido su mirada académica, analítica respecto de lo que está pasando en Argentina.